Alumnos de primer año de secundaria, les saluda Misérica. El día de hoy vamos a trabajar el curso de razonamiento verbal y el tema que vamos a desarrollar es el formato textual. ¿Ya, chicos? A ver, vamos a ver qué es un formato textual. Concepto. El formato textual es la manera en la que se presenta una información al lector, ¿no? Es la forma de documento que el lector va a recibir, y para ello vamos a conocer los diferentes tipos de textos que existen como medio de información, como medio de comunicación. ¿Ok? A ver, vamos a conocer los tipos de formato textual. Número 1, el primer tipo de formato textual tenemos los textos continuos. ¿Qué son los textos continuos? Estos tipos de textos se caracterizan porque presentan enunciados u oraciones que se organizan en párrafos. Ya son textos que se van a distinguir porque en su contenido están marcados por oraciones, párrafos. Vamos a conocer los principales tipos de textos continuos. Dentro de los principales tipos de textos continuos vamos a encontrar los textos narrativos. Los textos narrativos son los que van a narrar la historia de un personaje, ya sea real o ficticio. Entre ellos tenemos los cuentos, ¿ya? Cuentos, novelas, ¿no? Donde encontramos una narración de la historia de personajes, fábulas, historias que se dan de animales, leyenda. La leyenda viene a ser las narraciones de hechos naturales o sobrenaturales de la cultura de un pueblo. Entonces, a este tipo de textos llamamos continuos, porque son textos continuos porque dentro de su contenido vamos a observar la escritura de textos, oraciones, párrafos. Otro tipo de texto continuo, los expositivos. Los textos expositivos presentan una información ordenada. Tenemos un informe científico, una reseña, que es una evaluación crítica o constructiva sobre un tema específico, artículos periodísticos que los vamos a encontrar en los distintos medios de información escrita. Vamos a ver el siguiente tipo de texto continuo. Tenemos los textos descriptivos, ¿no? Se refieren a la descripción de objetos, lugares, hechos o personas. Prosopografía. ¿Qué es la prosopografía? Este es un texto descriptivo. La prosopografía es un texto en el cual vamos a encontrar las características físicas e internas de una persona. Por decir aquí en el ejemplo, vemos la imagen de una mujer. Dice, soy pelirroja y tengo el pelo largo y liso. Esa es una característica física. Si encontramos una característica interna, podría decir, soy muy amable y bondadosa. Esas son características internas. Entonces, la prosopografía es un tipo de texto en el cual vamos a encontrar características físicas e internas de la persona. Una ficha técnica, ¿no? En la ficha vamos a encontrar el registro, ¿no? Y datos específicos. Una ficha técnica. Luego tenemos una crónica de viaje, ¿no? Aquí vemos el encanto de Praga. Crónica de viaje, ¿no? Sobre un determinado lugar. Un informe topográfico, que viene a ser el informe específico de un lugar. Listo, vamos a ver el siguiente. Tenemos textos continuos, los argumentativos, ¿no? Que van a argumentar a favor o en contra de una idea.
Dentro de estos textos argumentativos tenemos los ensayos, ¿no? Es un ensayo es donde se analiza, interpreta, se evalúa un tema. Tenemos una tesis, que es un trabajo de investigación, ¿no? Que se va a argumentar sobre dicho tema de investigación. La columna de opinión, donde un escritor da una opinión personal sobre un tema específico. Y tenemos también una editorial, ¿no? Que será un análisis, un balance o una opinión sobre un tema que se está hablando. Vamos a ver el siguiente tipo de texto continuo. Tenemos los instructivos. Los instructivos orientan y dan indicaciones sobre algo. Un manual. Ahí está. Tenemos un recetario, no una receta de comida. Es un texto instructivo. Una hoja de instrucción. Por decir, ¿no? Nosotros cuando compramos un artefacto, cualquier tipo de artefacto, dentro de la caja siempre va a venir, ¿no? un texto o un afiche en la cual nos va a indicar la forma de cómo debemos conectarlo, de cómo debemos instalarlo. Ese encontramos, allí se llama una hoja de instrucción, por lo tanto es un tipo de texto instructivo y es un texto continuo. Una guía de uso. Ahí está. Estos son textos instructivos que pertenecen a los textos continuos. Siguiente tipo de texto, tenemos los transaccional. Presenta un formato definido. Son documentos que presentan ya un formato definido. Por decir, un informe, ¿no? Un ejemplo, los informes que se manda al colegio dándole un informe al padre de familia, puede ser un ejemplo. Una solicitud, ¿no? Solicito una solicitud. Y un contrato de trabajo, un contrato de alquiler de una casa. Estos son tipos de textos transaccionales, por lo tanto son tipos de textos continuos. ¿Ya, chicos? Entonces esos son los tipos de textos continuos que hemos visto, que la característica importante de ellos es porque en su texto vamos a encontrar párrafos, ¿no? Oraciones y un contenido escrito. Listo, vamos a ver ahora el siguiente tipo de texto y tenemos los textos discontinuos. Son textos discontinuos aquellos que no siguen una estructura secuenciada y progresiva, mientras que los textos continuos siguen una estructura de secuencia progresiva en base a palabras, frases, oraciones. En los textos discontinuos no la vamos a encontrar. No hay una secuencia organizada de texto. Vamos a ver ahora los tipos de textos discontinuos, principales tipos de textos discontinuos. Tenemos los cuadros y gráficos, ¿no? Presentan información numérica. Un gráfico circular. Ahí está. Acá hay una información, pero está dada en un gráfico. Tenemos un gráfico de líneas. Un gráfico de barras. ¿Ya? Aquí hay una información, pero esta información está dada a través de cuadros y gráficos. Por lo tanto, son tipos de textos discontinuos. No vemos que hay un texto, no vemos que hay un párrafo. Sí hay una información, pero está esquematizada mediante un gráfico. Siguiente tipo de texto discontinuo, las tablas. Toda tabla tiene como formas, bases y columnas. Bases, filas. Horario de clase. Ya, este es un texto discontinuo. Un índice. Una hoja de cálculo. Una lista de precios que está dado en tablas. La información está en tablas, ¿no? Por decir aquí que ustedes usan siempre su horario de clases. Este es una tabla y es un texto discontinuo, pero allí hay una información, ¿cierto? Que son los cursos que ustedes deben de llevar al colegio cada día
de la semana. Esa es una información, pero está dada en un texto discontinuo. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver nuestro siguiente tipo de texto discontinuo. Tenemos los diagramas, ¿no? Son gráficos que tienen un texto sintetizado. Diagrama de flujo, ¿ya? Puede decir aquí el tema es la lámpara no funciona. ¿Sí? Aquí hay una información sintetizada, un diagrama de procedimiento. Este es un diagrama de procedimiento. Tenemos un diagrama de Venn, ¿no? Todo diagrama presenta una información sintetizada a través de gráficos. Siguiente tipo de texto discontinuo. Acá vemos otro diagrama de contexto. Vamos a ver nuestro siguiente tipo de texto. Los mapas. Los mapas también forman un tipo de texto discontinuo. Tenemos un mapa vial. En el mapa vial se van a especificar las rutas. Tenemos un mapa temático. Muestra las características y conceptos particulares. Tenemos un mapa físico. El mapa físico representan los ríos, las montañas y los desiertos. Tenemos un mapa hidrográfico donde en este mapa se van a marcar los ríos, ¿no? El conjunto de todos los ríos. A este tipo de textos llamamos textos discontinuos. Siguiente tipo de texto. Tenemos, ahí vemos, formularios. Dentro de estos formularios, ¿no? Es una estructura textual. Ahí está la encuesta. Es un diseño de investigación descriptiva en la que se recopila datos. Un cuestionario, una lista detallada de preguntas, ¿no? Estos son los textos discontinuos. Ahora vamos a ver otro tipo de texto discontinuo. Imagen. Imagen artística. Una imagen artística. Una imagen publicitaria. Textos discontinuos. Luego tenemos publicidad gráfica. Póster. Avisos. Aviso importante. Y una invitación. Ahí está. Estos son tipos de publicidad gráfica y son textos discontinuos. Otro tipo de texto discontinuo, una hoja informativa. Ofrece datos generales y particulares en forma resumida. Una ficha, ¿ya? Donde llenamos datos. Una historia clínica. Es una hoja informativa. Una sinopsis de película, ¿no? Una información específica sobre una película. Estos son hojas informativas que pertenecen a los textos discontinuos. Y el último que tenemos, vale o cupón, que también forman parte de los textos discontinuos. Vale de compra, un boleto y un cupón de descuento. Estos son textos discontinuos. ¿Ya, chicos? Entonces es lo que hemos visto el día de hoy. Los distintos formatos textuales que se clasifican en dos: en los textos continuos, que van a presentar una información detallada cuyo contenido va a estar realizado en párrafos, oraciones, y los textos discontinuos no van a presentar una secuencia organizada de texto, sino se van a mostrar de distintas maneras, como ya la hemos visto, a través de imágenes, a través de cuadros, a través de gráficos, a través de formularios. ¿Ya? Entonces, chicos, ese es nuestro tema del día de hoy. Aquí también vemos una entrada. Ese es un texto discontinuo. Ahora vamos a ver número 3,
hay otro tipo, los textos mixtos. Son aquellos que presentan elementos de textos continuos y discontinuos, o sea, van a tener de los dos a la vez. Dentro de estos textos mixtos tenemos historietas. A ver, ¿qué saben ustedes de la historieta? La historieta son aquellas en las cuales se va a presentar una serie de dibujos que constituyen un relato, ¿ya? Dentro de estos tipos de historietas vamos a encontrar las historietas costumbristas. Las historietas costumbristas son géneros de ficción, ¿ya? Luego tenemos las historietas de aventura relacionadas con las vivencias humanas. Estos son tipos de textos mixtos. Luego, otro tipo de texto mixto que tenemos es los organizadores gráficos, los conocidos organizadores gráficos, donde se va a sintetizar un tema, un mapa mental, ¿ya? Tenemos un mapa conceptual y tenemos un organigrama. Ahí está, estos son los organizadores gráficos, textos mixtos. Vamos a encontrar luego los artículos periodísticos. En los artículos periodísticos, los reportajes, ¿no?, que encontramos en los distintos medios periodísticos, columnas periodísticas. Ahí está. Estos son textos mixtos. Y el último que tenemos son las enciclopedias. Son textos mixtos. Una enciclopedia general, ¿ya?, donde vamos a encontrar diversos temas. Y vamos a encontrar también otro tipo, el diccionario enciclopédico. Es un texto mixto. Y chicos, entonces ahí están los tres tipos de textos que hemos visto. Textos continuos, textos discontinuos y los textos mixtos. La tarea va a ser la siguiente. Pegar textos continuos. Me van a pegar un ejemplo de cada uno. Un ejemplo de texto instructivo, un ejemplo de texto transaccional. Y en los textos discontinuos van a ustedes a pegar un cuadro gráfico, van a hacer una tabla y pegar una historieta. Las historietas las podemos encontrar en los periódicos, siempre en la parte de amenidades encontramos esas historietas, entonces sabemos que son textos discontinuos. ¿Ya? Chicos, entonces esto sería todo por el día de hoy. Lo que ustedes van a desarrollar es el tema en su cuaderno, ¿ya? Y esta tarea se las voy a dejar para el día miércoles. El día miércoles ustedes me están presentando su tarea, pero sí en estos momentos se ponen a trabajar lo que es el tema, un resumen de lo que hemos explicado el día de hoy. Ok, chicos, bueno, pónganse a trabajar. Una vez terminada su tema, le toman foto y me lo envían al WhatsApp personal. Y esta tarea ya será para el día miércoles. Me presentan, ¿ya? Entonces a trabajar, chicos.